A ver, buenos días, soy la doctora Lisette Martínez Dionisio y el día de hoy hablaremos sobre la neumonía adquirida en la comunidad. Como definición tenemos a la ANAC como la inflamación del parénquima pulmonar, la cual es producida por microorganismos y se manifiesta por signos de infección sistémica y también cambios radiológicos, ¿no? Para tener el diagnóstico definitivo de la neumonía adquirida en la comunidad es gracias al infiltrado pulmonar que se puede ver en la placa de rayos X. ¿Por qué es tan importante el diagnóstico temprano, la estratificación del riesgo de los pacientes y el inicio antimicrobiano pronto en los pacientes con NAC? Ya que la mortalidad asociada a la neumonía adquirida en la comunidad va a tener un valor global de entre el 10 al 14%, esto dependiendo de la edad del paciente y también de factores de riesgo asociados, ¿no? Entre ellos comorbilidades. Por ejemplo, en un paciente joven sin comorbilidades vemos cómo la mortalidad disminuye y esta va a ser menor al 1 o 2%, mientras que en los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad que necesitan ser hospitalizados, la cifra de mortalidad puede llegar hasta un porcentaje en promedio de un 14%. Y entre los pacientes que son hospitalizados y derivados a una unidad de cuidados intensivos, debido a un episodio de NAC, la mortalidad se incrementa, ¿no? Llegando a alrededor de 25 al 50% dependiendo de las series revisadas. Con respecto a la etiología de la neumonía adquirida en la comunidad, como primera causa, primer patógeno, encontramos al Streptococcus pneumoniae, que va a variar de entre un 30 a 65%, depende del lugar, ¿no? Del hospital y del país donde nos encontremos, pero dentro de la etiología bacteriana ocupa el primer lugar. Luego tenemos entre un 12 a 18% como causa de NAC los virus. También tenemos un porcentaje que llega a ser entre el 8 a 14% la asociación de patógenos. En este caso hablamos de una etiología bacteriana mixta, donde, por ejemplo, podemos ver no solo el Streptococcus pneumoniae, sino también bacterias causantes de neumonías atípicas. ¿Qué recomendación tenemos en nuestra población, ¿no? No tenemos datos suficientes para definir el perfil microbiológico de los cuadros de NAC en el medio. Sin embargo, también el neumococo es probablemente el germen más frecuente que se tiene. ¿Qué condiciones clínico-epidemiológicas están relacionadas con algunos patógenos específicos, ¿no? ¿En qué tipo de pacientes debemos de pensar en algunos gérmenes? Este cuadro nos resume muy bien, ¿no? Por algunas características particulares de los pacientes. Como es el caso de pacientes ancianos, debemos tener igual a la cabeza el Streptococcus pneumoniae, pero también cobra importancia Haemophilus influenza, bacilos gram negativos, pensar en legionela, anaerobios o también la influenza, ¿no? Tanto la influenza A y B. En pacientes que se encuentren en un hospital o hayan tenido o tengan el antecedente de una hospitalización reciente, es importante también pensar en bacilos gram negativos y entre ellos Pseudomonas aeruginosa, ¿no? También cobra importancia, y los gérmenes anaerobios. En pacientes que tengan el antecedente de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o de tabaquismo, también en primer lugar tenemos al Streptococcus pneumoniae, tenemos también Haemophilus influenza, Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumophila, también en los pacientes por bronquiectasias o fibrosis quística,
tenemos que siempre recordar la importancia que juega la Pseudomonas aeruginosa, que se convierte que está como colonizante y que también puede llegar ya a no ser solo un germen colonizante, ¿no? Sino también ya ser un patógeno en estos pacientes. Los pacientes con antecedente de alcoholismo crónico, en ellos también siempre recordar la Klebsiella pneumoniae y los anaerobios, así como el Staphylococcus aureus. En los pacientes con la infección por VIH, también este grupo de pacientes con VIH, el Streptococcus pneumoniae es la primera causa de neumonías, ¿no? Pero acá también tenemos que pensar en otro tipo de patógenos, entre ellos el Pneumocystis jirovecii, causante de lo que es la neumocistosis, sobre todo cuando se trata de pacientes en un estadio SIDA, ¿no? Con pacientes con un CD4 disminuido, con un CD4 menos de 200, sobre todo en ellos se debe de sospechar de neumocistosis. Y también pensar en micobacterias, ¿no? Sobre todo Mycobacteria tuberculosis, ya que en este grupo de pacientes el riesgo de una coinfección, el riesgo de padecer de tuberculosis se encuentra incrementado con respecto a la población en general. En los usuarios de drogas endovenosas, también la importancia del Staphylococcus aureus, anaerobios, justamente por el ingreso, ¿no? A nivel de piel que tienen por el uso de la vía endovenosa. Y también en pacientes que estén con tratamiento con corticoides, siempre pensar en Aspergillus como otra causa de neumonía, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Qué sería el cuadro general típico en pacientes, por ejemplo, que presenten una neumonía por Streptococcus pneumoniae? Sería un paciente con un curso agudo de enfermedad, con fiebre, con dolor pleurítico, ¿no? Esto sería lo más típico. ¿Y qué tendríamos en cambio en un paciente por una neumonía, que la causa, la etiología sea un germen atípico, ¿no? Como micoplasma o clamidófila? ¿Qué tendríamos ahí? Sobre todo en lo que es micoplasma, nos encontraríamos ante un paciente joven que podría tener el antecedente de uso previo de antibióticos, pero es infrecuente la disfunción multiorgánica, ¿no? Suelen justamente, y también a nivel de la placa de tórax, no necesariamente vamos a encontrar un consolidado. ¿Y qué podríamos encontrar clínicamente en un paciente cuya etiología sea clamidófila pneumoniae? La persistencia de los síntomas, luego ¿no? La persistencia de los síntomas por un largo periodo, ¿no? Antes de la hospitalización, sobre todo malestar general, también cefalea, ¿no? Son síntomas secundarios que se asocian bastante con estos gérmenes atípicos. ¿Qué debemos de tener en cuenta para la evaluación del paciente? Como ya estuvimos mencionando, la anamnesis, ¿no? Una de las cosas más importantes es la historia del paciente. Preguntar el tiempo de enfermedad, que es saber las comorbilidades del paciente, qué otros medicamentos ha estado tomando, ¿no? Si ha estado tomando corticoides, si es un paciente diabético, es un paciente renal. Todos estos datos son de gran importancia para poder hacer una valoración adecuada. Preguntar si hay contactos, ¿no? Si algún familiar, alguien más se encuentra con síntomas similares en casa. Con respecto a lo que es la exploración física, es importante la valoración hemodinámica del paciente, ¿no? La presión arterial y también la evaluación respiratoria, la frecuencia respiratoria, así como la frecuencia cardíaca y la saturación, ¿no? Es dentro de la exploración física, son uno de los datos más importantes. Luego procederemos a lo que es la confirmación diagnóstica y estudios complementarios, como más adelante vamos a detallar.
Posteriormente es importante valorar el pronóstico y decidir cuál va a ser el destino del paciente, si es un paciente que se puede ver ambulatoriamente, si se tiene que hospitalizar, también decidir dónde es el lugar donde hospitalizaremos al paciente, si es en una sala común, si es en una unidad de cuidados intensivos. Y luego veremos la elección del tratamiento adecuado, ¿no? Todo esto es parte de la evaluación del paciente. Por ejemplo, ¿qué criterios tenemos para considerar, para derivar al paciente a un establecimiento de mayor complejidad, ¿no? Entre ellos tenemos lo que es la saturación, que puede ser vista por un pulsoxímetro, ¿no? Cuando este es menor a 93%, signos clínicos como la inestabilidad hemodinámica, vista por una presión arterial sistólica menor o igual a 90 o una presión arterial media o una PAN menor a 60, ¿no? Pues una frecuencia cardíaca mayor a 120, una frecuencia respiratoria mayor o igual a 26. Luego también hablaremos de las escalas de valoración, ¿no? Ahora hablaremos de ese tema. Pacientes inmunodeprimidos, pacientes gestantes, pacientes que no toleren la vía oral, son también candidatos a ser hospitalizados. Dentro de los scores más conocidos y utilizados tenemos el PCI, ¿no? El PCI nos permite identificar pacientes de bajo riesgo. Se utilizan 20 variables, entre las cuales están la edad, sexo, las comorbilidades del paciente, los signos vitales y las alteraciones tanto laboratoriales como en imágenes. Y según la puntuación final que se obtiene, se podrá estratificar a los pacientes en 5 grupos en función del riesgo de mortalidad a los 30 días. ¿Cuáles son estos factores que les menciono? Entra lo que es la edad del paciente, ¿no? Si el paciente es varón, el puntaje lo da la edad únicamente. Si es mujer, la edad -10. Si ha estado hospitalizado en una residencia de cuidados, si es que las comorbilidades también van a sumar puntajes como la presencia de neoplasias, de patología hepática, un paciente con ICC, un paciente que haya tenido una enfermedad cerebrovascular, un DCB reciente, pacientes renales. Este tipo de comorbilidades le suman un puntaje a este score. ¿Qué signos, qué síntomas también le van a sumar puntaje? Como es la psicosis aguda, síntomas neurológicos asociados a un paciente que se encuentre con sepsis, ¿no? Porque también nos va a dar puntaje en el score, la frecuencia respiratoria mayor o igual a 30, también la inestabilidad hemodinámica, como es la presión sistólica menos de 90, la temperatura, que puede ser una temperatura mayor o igual a 40, o también la hipotermia menor de 35 grados. Son algunos de los parámetros que pertenecen al score de PCI, ¿no? Aparte tenemos lo que son las alteraciones de laboratorio. Pero como podemos apreciar, sobre todo en lo que son los parámetros de laboratorio, vamos a necesitar para determinar el pH, para determinar los electrolitos que aparecen, un laboratorio que pueda realizar estas pruebas, ¿no? Las cuales no necesariamente vamos a tener en el primer nivel de atención. Para esto necesitaríamos un hospital ya de mayor complejidad, ¿no? Como les mencionaba, la estratificación es en 5 grupos, de los cuales en los 2 primeros, que tienen el menor puntaje de PCI, son los cuales se recomienda el tratamiento ambulatorio. Mientras que en el tercer grupo el tratamiento puede ser ambulatorio o hospitalizado, el riesgo todavía es pequeño,
con una mortalidad, ahí tenemos en el grupo 3 a los 30 días, como mencionábamos, de un 2,8%. Esto depende ya del criterio clínico, ¿no? Entre hospitalizarlo o enviar al paciente a casa con monitoreo cercano. Luego, ¿qué otra escala tenemos? Tenemos el CURB 65, cuyas siglas, la C proviene de confusión, un paciente que se encuentre desorientado en tiempo, espacio y persona. La U de la urea plasmática, que tenga un valor mayor a 44 miligramos por decilitro. La R de frecuencia respiratoria, mayor o igual a 30 respiraciones por minuto. La B es tanto si la presión arterial sistólica es menor de 90 o la diastólica menor de 60, ¿no? Acá en este punto es importante la estabilidad hemodinámica, y 65 por la edad del paciente. Si el paciente tiene una edad mayor o igual a 65 años. Estos ítems nos van a dar un puntaje que nos permitirá estratificar a los pacientes en 3 grupos de riesgo. Con un puntaje entre 0 a 1 tenemos un bajo riesgo, donde la mortalidad es aproximadamente el 1,5%. Con un puntaje igual a 2 el riesgo es intermedio, incrementándose la mortalidad, y con un puntaje entre 3 a 5 tenemos un alto riesgo, ya con una mortalidad de cerca del 22%. Cuando tenemos un puntaje mayor a 1, es que se recomienda la hospitalización del paciente. Y también hay otros factores, como también vamos a ver, que también hacen que se recomiende la hospitalización, como es el hecho de una afectación multilobar o la hipoxemia. Otro de los puntajes es el SMART-COP, donde se emplean 8 variables, y sobre todo lo que nos ayuda este score es para determinar el ingreso, que el paciente va a necesitar ventilación, ¿no? Ventilación mecánica, y que debe ser un paciente que va a ser enviado a una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Eso nos ayuda a ver pronto dónde enviamos al paciente. Como un resumen de lo que estuvimos hablando, cuando nos hacemos la pregunta de la hospitalización del paciente en el primer nivel de atención, lo más fácil de utilizar y práctico es el CURB 65 o también el CRB 65, ¿no? Donde cuando no tenemos disponible el uso de la urea como un parámetro, igual lo podemos usar, simplemente obviamos la urea. Y como les mencionaba, que van a haber otros criterios que sumados al CURB 65 nos ayuden a decidir la hospitalización del paciente, como va a ser la desaturación, ¿no? Una saturación menor del 90%, que se correlacionaría en un AGA con una presión arterial de oxígeno de 60, el compromiso radiológico multilobar, las comorbilidades que hemos mencionado, que han sido incluidas en otros scores, la falta de tolerancia de la vía oral, o también, por ejemplo, un paciente que viva solo, un paciente que no tenga el apoyo de un entorno que garantice la adherencia al tratamiento y la toma de los medicamentos, ¿no? En este tipo de casos también se recomienda la hospitalización. Y como les mencionaba, cuando ya decidir que el paciente va a ir a la unidad de cuidados intensivos dentro de la hospitalización. Algunos criterios mayores que tenemos es, por ejemplo, la necesidad de la ventilación mecánica invasiva, o un paciente que esté en un shock séptico que necesite vasopresores, ¿no? Estos son criterios que también nos hablan ya de un ingreso pronto a la unidad de cuidados intensivos. ¿Cuándo definimos que una neumonía es severa? Tenemos precisamente la definición de la ITSA y de la ATS, que también nos habla de los criterios mayores para hablar de neumonía severa, donde también entra lo que les mencionaba de ventilación mecánica invasiva, un paciente con shock séptico que requiera vasopresores, y también tenemos algunos de los criterios menores, ¿no? En este caso,
Igual que el anterior, o sea, un paciente que tenga un criterio mayor o 3 de los criterios menores que requiera un ingreso en UCI, también estaría catalogado como un paciente con neumonía severa. ¿Qué tenemos con respecto a los exámenes auxiliares? El uso de la procalcitonina nos ayuda a diferenciar entre una neumonía de origen bacteriano o viral, ¿no? Se recomienda el uso de antibióticos cuando el valor de procalcitonina es mayor a 0.25 microgramos por litro, y es una recomendación fuerte cuando la procalcitonina es mayor a 0.5 microgramos por litro. Cuando no se recomienda el uso de antibióticos si se tiene una procalcitonina menor a 0.10 microgramos por litro. Pero, ¿de qué manera nos ayuda la procalcitonina en el tratamiento de los pacientes con neumonía? Nos ayuda en la reducción y en la exposición a los antibióticos, porque vamos a poder reducir el tiempo de uso de antibiótico de unos 8 días a 4 días, ¿no? Eso es el tiempo que permite en promedio reducir el tiempo con antibióticos y sin aumentar la mortalidad o fracaso terapéutico, ¿no? Por eso es bastante útil cuando lo tenemos y pues, nos permite disminuir el tiempo con los antibióticos. Como mencionábamos, también la importancia de las imágenes, sobre todo los rayos, la placa de rayos X de tórax, que nos va a ayudar en el diagnóstico cuando encontramos una condensación, en la localización de las lesiones, ver si es una única lesión, el compromiso es de un solo lóbulo, es multilobar, la extensión de la neumonía, y también podemos encontrar las posibles complicaciones, el derrame pleural, cavitación o existencia de enfermedades pulmonares asociadas, ¿no? Podemos encontrar bronquiectasias, entre otras. ¿Qué posibles diagnósticos alternativos tenemos? También nos ayuda la placa de rayos X de tórax para completar nuestro diagnóstico, y la precisión diagnóstica que nos brinda la placa de tórax es de un 75% para lo que es las consolidaciones alveolar y un 47% para el derrame pleural. La tomografía de tórax, la tomografía computarizada de tórax es muy útil, sobre todo en casos de duda en el diagnóstico, como ayuda para el tratamiento de las complicaciones, tanto de complicaciones a nivel pleural como de necrosis pulmonar. También nos permite un mejor diagnóstico, aumenta la sensibilidad del diagnóstico del diagnóstico diferencial de las enfermedades pulmonares que no tengan un origen infeccioso, como es el caso de las atelectasias, el infarto pulmonar, el tumor o la enfermedad pulmonar intersticial, ¿no? Esto es algo que se va a poder ver mucho mejor con la tomografía. ¿Qué tenemos con respecto a lo que es el tratamiento? En esta revisión de Lancet podemos ver cuáles son las recomendaciones de la guía americana, la británica y la europea, ¿no? Para el paciente que se va a tratar ambulatoriamente, sin comorbilidades y con una severidad baja. Dentro de la guía americana lo que recomiendan es el uso de macrólidos, y como alternativa plantean la doxiciclina. En la guía británica tenemos la amoxicilina y como una alternativa también los macrólidos o las tetraciclinas. Y la guía europea tenemos a lo que es la amoxicilina, ¿no? Esto en un paciente que se vaya a tratar de manera ambulatoria, pero que presente comorbilidades o haya un patrón de resistencia alto a nivel de la localidad, lo que recomienda la guía americana es el uso de un beta-lactámico junto con un macrólido, ¿no? Una terapia combinada. Y como alternativa el uso de quinolonas, de fluoroquinolonas respiratorias, como levofloxacino, moxifloxacino, entre otras. Nos vamos a centrar principalmente en el paciente
que se va a tratar ambulatoriamente, ya que es lo que más se va a ver en el primer nivel de atención, ya que ahí es donde se va a tomar la decisión de un manejo ambulatorio o ser derivado a un hospital de mayor complejidad, ¿no? En este algoritmo podemos ver lo que hemos estado ya conversando y hemos apreciado en la diapositiva anterior, ¿no? Que lo que nos va a hacer que decidamos cuál va a ser el inicio de la cobertura antibiótica va a depender del tipo de paciente con el que nos encontramos, ¿no? Un poco más. A ver, bueno, he querido buscar un poco sobre lo que es la resistencia al neumococo, ya que es la bacteria más frecuente como causa de NAC, ¿no? Lo que pudimos ver al inicio. Encontré este trabajo, que es el más actual que tenemos, que es del 2017, en el cual lo que se buscó aislar fueron cepas en pacientes adultos hospitalizados con el diagnóstico de una enfermedad neumocócica invasiva. Cuando se hace la sensibilidad a estas cepas que encontraron, acá entraron 5 centros, 5 hospitales, entre los cuales, por ejemplo, estaba el Hospital Cayetano Heredia, también participó el Hospital 2 de Mayo en este estudio, y se encontró que el 78.6% de estas cepas, que en total fueron 43, fueron resistentes por lo menos a un antibiótico. Y un 23.8% se trató de cepas multiresistentes, mientras que el 21% fueron pansensibles, ¿no? Entre los antibióticos que presentaron la mayor tasa de resistencia encontramos al cotrimoxazol, el trimetoprim, sulfametoxazol, ¿no? Con una resistencia de cerca del 69%, con lo cual nos queda bastante claro que no sería una buena alternativa en un paciente con una neumonía. También vemos que la resistencia a la eritromicina se encuentra entre un 35.7%. Y para las tetraciclinas también a un 26.2%. Mientras que para la resistencia a beta-lactámicos, ¿no?, estas cefalosporinas de tercera generación, como es la ceftriaxona, no se encontró resistencia, y tampoco en estas cepas a lo que es el levofloxacino, esta fluoroquinolona respiratoria. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, la ceftriaxona, el levofloxacino, que continúan siendo, vemos que son muy buenas opciones. En este algoritmo también vemos como la clasificación de los pacientes nos va a permitir decidir sobre la cobertura antibiótica, si va a ser una monoterapia, una terapia combinada, ¿no? Y con respecto a lo que es el cambio de la vía del tratamiento, ¿no?, cuando hemos comenzado un tratamiento endovenoso, como por ejemplo con ceftriaxona, y cuando vamos a poder pasar a la vía oral, ¿no? La estabilidad hemodinámica del paciente, la mejoría clínica y la tolerancia de la vía oral serían los 3 factores que nos determinan el switch a la vía oral. Y con respecto a lo que es la duración del tratamiento, el tratamiento mínimo es de 5 días, y entre las cosas que tenemos que buscar para ya determinar la suspensión de los antibióticos, es importante, por ejemplo, que el paciente ya esté febril por al menos 48 a 72 horas, que esté estable hemodinámicamente, ¿no? Y qué tan útil es tomar una placa de tórax control. Como vemos, la resolución radiográfica no va a ser inmediata, ¿no? Vamos a ver en algunos casos recién entre las 12 semanas, los 3 meses y medio, que se va a dar la resolución imagenológica. Esto también va a depender del germen, ¿no?, de si es un neumococo, si es un germen atípico como el micoplasma. Y aproximadamente ya a las 12 semanas, a los 3 meses, es que vamos a encontrar el 76% aproximadamente ya de placas que han
resuelto, ¿no? Que ya no vamos a ver el consolidado, el infiltrado que vimos al inicio cuando se realizó el diagnóstico del paciente. Por eso es que no se recomienda tomar una placa de tórax inmediatamente hemos culminado el tratamiento, ya que el que no se haya limpiado, por así decirlo, el consolidado, el infiltrado, no necesariamente nos habla de que no haya habido una buena respuesta al tratamiento, ¿no? Esto es algo que se va a dar ya paulatinamente. Claro que tampoco tenemos que ver nuevas lesiones, ¿no? La recomendación no es la toma de una placa de tórax control. Y ya para culminar hablaremos de lo que es la prevención, que es importante, la vacunación para el neumococo, ¿no? En nuestro país desde el 2009 ya tenemos la vacuna para neumococo que cubre para 7 serotipos y desde el 2015 para 13 serotipos. Si vemos estos datos del ministerio con respecto a la cobertura de la vacuna del neumococo, vemos que ha sido sostenible estos porcentajes y en el 2018 ha habido una cobertura de hasta el 81%. ¿Quiénes son los pacientes que deben vacunarse? El paciente adulto mayor, el paciente que tenga una edad mayor o igual a 65 años y también dentro de los pacientes con menos de 65 años, los que tengan algunas comorbilidades, como es la insuficiencia cardíaca crónica, los pacientes diabéticos, los pacientes con alcoholismo crónico o con alguna patología crónica hepática. También los pacientes que sean fumadores pesados, ¿no? En ellos también se recomienda la vacunación por neumococo, por más que tengan menos de 65 años. Y también vamos a tener algunas poblaciones especiales en las cuales se recomienda la vacunación, como pacientes que tengan una fístula de LCR, pacientes con hemoglobinopatías, con asplenia, que puede ser tanto congénita como adquirida, con inmunodeficiencias, el paciente con VIH, paciente renal crónico, con un síndrome nefrótico, pacientes con diagnóstico de leucemia, linfoma, que tengan algún tipo de inmunosupresión, también que puede ser por la corticoterapia crónica, mieloma múltiple, pacientes con trasplante de órganos sólidos. Todos estos grupos de pacientes también se benefician de la vacunación para el neumococo. Y ya por último, la vacunación para influenza. También es importante la vacunación para influenza que se debe realizar todos los años, ya que es un virus que muta con mucha frecuencia y por eso cambia, ¿no?, el tipo de vacuna todos los años. ¿En qué población se recomienda? En niños menores de 5 años, en el adulto mayor de 60, las mujeres embarazadas a partir del cuarto mes de gestación y también en pacientes con enfermedades crónicas, algunas de las cuales ya hemos mencionado, como en este caso son pacientes obesos, diabéticos, hipertensos, con patologías cardíacas, insuficiencia renal o asmáticos, y también se recomienda la vacunación para influenza en el personal de salud, ¿no? Todos los médicos, enfermeras, técnicos, todo el personal de salud debe de vacunarse anualmente para la influenza. Bueno, eso sería todo. Espero que haya sido de utilidad. Gracias. Ya terminé.